Estamos en comunicación con Mariano Ojeda, licenciado en Investigación Criminal por el Instituto Superior Universitario de la Policía Federal Argentina, es ex oficial de la Policía Federal Argentina, especialista en comunicación no verbal y evaluación de la credibilidad. Mariano Ojeda es autor del libro Explorando la comunicación no verbal y en un segundo libro llamado El lenguaje no verbal, cuando el cuerpo habla antes que las palabras. Mariano Ojeda estuvo el año pasado en las jornadas de capacitación en comunicación no verbal en Comodoro Conocimiento, junto con Leonardo Nieto, dos especialistas en comunicación no verbal y evaluación de la credibilidad, que, digamos, de alguna manera son los pioneros en traer esta temática a la ciudad de Comodoro Rivadavia, dado que fue esta capacitación la primera que se hizo en la ciudad. Mariano Ojeda, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho bien, Ariel. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bueno, estamos a 7 grados centígrados en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con una humedad del 81% y vientos a 10 kilómetros por hora, con un 12% de probabilidad de precipitaciones. Bueno, estimada audiencia, Mariano, primera pregunta y como para arrancar la temática de la comunicación no verbal, ¿Cómo iniciás tu carrera en función de la comunicación no verbal? Sabemos que vos inicialmente eras oficial de la Policía Federal, fuiste de alguna manera destinado a las cuestiones de las investigaciones y ahí iniciaste tu, digamos, carrera en tu especialización en comunicación no verbal, ¿es así? Sí, es así, mira, Ariel, en primera instancia, como siempre digo, estos libros no nacieron solamente de estudiar el lenguaje no verbal, sino que nacieron de observar a las personas durante mucho tiempo. Correcto. Ahí es donde desde joven muchas veces notaba de que las personas no decían completamente lo que se observaba en su cuerpo. Y ahí cuando entré o ingresé a la Policía Federal, y particularmente en la parte de investigación criminal, esa inquietud se transformó en una necesidad profesional, porque cuando uno investiga no alcanza solamente con escuchar qué dice una persona, también tenemos que aprender a observar cómo lo dice, qué cambia mientras lo dice y qué está ocurriendo emocionalmente en ese momento. Ahí es donde comenzó el camino de muchos años de observación, estudio, experiencia y posteriormente docencia. Correcto. De alguna manera esta experiencia está volcada en estos dos libros importantísimos que escribiste, pero te pregunto, ¿cuál es la diferencia o en qué diferencias de contenido te basaste para publicar tu primer libro y el segundo? Es decir, ¿qué tiene el segundo que no tiene el primero o qué tiene el primero que no tiene el segundo? Bueno, vamos a ir primero por el primer libro. El primer libro, Explorando el lenguaje no verbal en la investigación criminal, nace fundamentalmente desde mi experiencia como investigador. Correcto. Ahí quería empezar a ordenar algo que durante años había observado en entrevistas, investigaciones y situaciones reales. Ese primer libro estaba muy vinculado a la investigación criminal. ¿Qué observar en una entrevista? ¿Qué información puede aportar una expresión, una postura, las manos, la mirada, la voz o la distancia interpersonal? Pero hay algo que para mí es fundamental aclarar siempre. Un gesto aislado no determina que una persona está mintiendo, eso sí sería un error. El lenguaje no verbal nos aporta indicadores, nos permite formular una hipótesis, ¿sí? Orientar nuestra atención y profundizar en una pregunta. Pero después necesitamos contexto, ¿sí? La corroboración y otros elementos más. Por eso siempre lo que digo es muy importante entender, ¿sí?, el contexto de todo. Y ahí vamos a pasar por ahí al segundo libro, que el segundo libro creo que fue como, para mí el segundo libro representó una evolución muy grande, ¿sí?, tanto en todo lo que es lenguaje no verbal como en mi experiencia, porque
Después del primero, continué estudiando, enseñando, capacitando y sobre todo observando. Dediqué mucho tiempo a la observación en espacios públicos, en lugares de movimiento de gente, todo en el ámbito de lo que sería Buenos Aires. Y ahí entendí que había muchísimo más para desarrollar. Por eso este nuevo libro es mucho más amplio y ya no pienso solamente en la investigación criminal, sino que por ahí pienso también en, aparte del policía, el docente, un empresario, un vendedor, el líder, un entrevistador, un profesional, ¿sí? Que también, o cualquier persona que pueda adquirir su capacidad de comprender a los demás, porque todos trabajamos de una manera u otra con personas. Entonces el segundo libro está orientado en eso. Y te voy a dejar una frase que me parece muy importante, que está basada también en el segundo libro, que dice que el cuerpo no acusa pero alerta, no condena pero señala, no prueba pero orienta. O sea, para mí es fundamental esto. Y yo no quiero formar personas que anden por la vida buscando mentirosos, que en primera instancia todo surge por una cuestión de establecer la mentira, ¿no? Y después, con el tiempo, con la especialización, los estudios complementarios que empecé a tener en mi vida dentro de lo que sería la neurociencia, la neuroprogramación, la bioquímica y la biología del cuerpo, para entender cómo el cuerpo en un contexto general genera determinadas circunstancias y se transmite en estas reacciones no verbales, porque una persona puede estar nerviosa por muchísimas razones. Puede sentir miedo, vergüenza, ansiedad, presión o simplemente incomodidad. Y si yo veo nerviosismo y automáticamente digo, está mintiendo, dejé de observar y empecé a juzgar. Entonces eso es muy importante también, ¿no? Claro. Cuando ustedes dicen, hablan, yo escuché muchas veces la congruencia comunicacional, ¿no? Es como que la congruencia comunicacional tiene 3 pilares fundamentales, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que expreso. Esto en términos de la investigación criminal, ¿cómo detectás a alguien que, y cito tu caso particular porque te he visto en televisión en aquella oportunidad cuando tuviste que manejar el caso de Ángeles Rawson y cuando detectan en Mangieri determinadas condiciones iniciales que hacían pensar que estaba, no sé si mintiendo, pero sí ocultando determinadas cosas? ¿Cómo se detecta eso en función de 3 pasos simples? Si nos podés explicar. En primera instancia, lo que nosotros tenemos que establecer era lo que hablábamos anteriormente, es entender, ¿sí?, de que esa reacción, esto es una reacción del sistema límbico automáticamente, ¿sí?, genera una emisión. Correcto. A todo el cuerpo en base a una reacción, ¿no?, que uno tiene. Puede darse por situaciones de emoción que está teniendo la persona en ese momento. Yo siempre digo lo mismo, lo que hay que tener en cuenta primero es algo que diseñé o menciono como línea base, que es donde el cuerpo está en una postura abierta, o sea, donde la persona se siente se siente y está cómodo en una apertura abierta, y ahí es donde notamos nosotros que con una pregunta pueden ejercerse algún tipo de reacción, ¿sí?, involuntaria de su cuerpo. Claro. En el caso de, pongamos un ejemplo, yo te veo que estás abierto, te hago una pregunta y vos automáticamente generas un cruce o tu cuerpo genera una sensación. Claro. Y lo que me está dando a mí es estableciendo de que hay algo, ¿sí?, que te incomodó o algo que te produjo que vos reacciones de esa forma. Entonces, con las preguntas que nosotros vamos haciendo, Claro. lo que empezamos a hacer es esa evaluación. Claro. Pero siempre sin perder el contexto. O sea, yo no tengo que prejuzgar a la persona antes de obtener la información específica. Porque puedo decir, sí, está mintiendo, pero lo que hay que entender es
está mintiendo o solo es una reacción por nerviosismo, ¿sí? Claro. Eso que genera un cruce. Entonces es muy importante, y esto es para siempre destacar, de la importancia del contexto. Bueno, vieron que se puso muy de moda esto de la selección, justo el último día del Mundial, que hubo mucha gente que estaba generando evaluaciones no verbales de los jugadores. Correcto. Y yo siempre digo lo mismo: antes de generar, ¿sí?, una evaluación, tenemos que entender el contexto, porque podemos entender de que Messi no estaba mal por el problema por el tema, puede estar nervioso por el partido, podía estar nervioso por la situación que sabía que venía transitando su padre. Entonces, y no que sea algo que sea netamente conspirativo, ¿no? Entonces, sacar una evaluación, ¿sí?, inicial apresurada, lo que hace es también empezar a prejuzgar, ¿sí?, qué le está pasando a la otra persona. Por eso es muy importante entender el contexto. Claro. No se puede analizar netamente. Yo sí te puedo decir, hay un cruce, hay una situación emocional que genera alguna condición en su lenguaje no verbal, pero no puedo establecer, si no conozco el contexto, por qué esa persona lo hizo. Claro. Y eso es muy importante entenderlo, porque si no, lo que estamos haciendo es una evaluación a medias. Claro. Entonces, lo único que nos estamos basando es en su estructura no verbal generalizada, pero sin conocer el contexto. Correcto. Y otra pregunta, siguiendo más o menos la cuestión del Mundial, ¿no? En algún caso yo he visto 4 trabajos cuando hice el curso en la Universidad Austral sobre el tiro penal de los jugadores, ¿no? El que mira la pelota, el que no mira la pelota, el que mira al arquero, el que no mira al arquero, el que corre, el que no corre. Eso desde la comunicación no verbal, ¿se puede tomar como un, vamos a llamarlo, un patrón de comportamiento que guarda relación con su estado emocional, o es simplemente algo automático en un jugador? Mira, Ariel, nosotros tenemos que entender que el ser humano de por sí necesita algo autónomo. ¿Por qué? Porque vos imaginate, si nosotros, esto ya pasa un poquito más a lo neuronal, ¿no? Un poco a lo que es la neurociencia o la neuroplasticidad. Si nosotros tendríamos que aprender todos los días a lavarnos los dientes, terminaríamos rebotados. O sea, hay cuestiones que se hacen autónomas, ¿sí? Y para conocer ese contexto que hablo yo, vos lo que tenés que hacer, si no tenés la posibilidad de entrevistar a esa persona, donde puedas tener un ida y vuelta entre preguntas y respuestas, para sacar esa información, es sí analizar comportamientos similares que haya tenido. Entonces ahí sí tenés más información sobre cómo actúa esa persona, ¿sí? Por eso digo, no nos podemos basar, porque por ahí en ese momento la persona está pasando por una situación emocional, ¿sí?, de un contexto muy personal, y eso hace de que hizo que no corra, y no quiere decir que no esté contento. Entonces, por eso yo siempre hago hincapié que transformar el lenguaje no verbal en algo académico, en algo estructurado, necesita una preparación, ¿sí? Y necesita siempre un contexto, porque si no, lo que estamos haciendo es, por ahí, por querer generar algo que sea llamativo, ¿sí?, estamos desvirtuando lo que es la metodología del lenguaje no verbal. Y particularmente la rigurosidad científica que tiene este aspecto. Exacto. Todas las personas que nos dedicamos exclusivamente a analizar, a estructurar, a poner un contexto académico a esto, por ahí, por una cuestión más viral, ¿no?, hace de que todo esto se vaya por la borda si no está bien hecha. Entonces ahí es donde cambia. Si obviamente es lindo ver un TikTok donde nos dicen determinadas cosas de las personas, pero siempre hay que entender lo que es el contexto. Si se pierde el contexto, lo que yo estoy haciendo es evaluando aisladamente una circunstancia,
¿sí? O una imagen no verbal de esa persona, Correcto. pero no puedo saber por qué lo hizo, ¿sí? Porque, como te decía, un mismo gesto puede significar cosas completamente diferentes. Cruzar los brazos puede relacionarse con incomodidad, protección, o simplemente con una persona que tiene frío. Entonces, Claro. por eso yo siempre trabajo con contexto, con una línea base, Claro. con cambios conductuales, con Sí, el indicadores. comportamiento basal, O sea, el contexto comunicacional y tal cual. No te hago buscar una, un te hago una gesto pregunta. mágico, sino Sí, sí. buscar comprender el comportamiento, ¿no? Claro, acá para ir cerrando, porque se me está terminando el tiempo, ¿nos puedes dar rápidamente, si lo viste, una rápida, un rápido análisis de lo que fue la declaración de Facundo Moyano en sus declaraciones ante los periodistas después del hecho este de público conocimiento? Eh, yo te voy a decir, no vi la entrevista completa, pero sí te voy a dar esos cortes que por ahí uno ve en las aplicaciones que van surgiendo. Sí, sí, tengo varias, por Eh, eso... Acá vamos a lo mismo, lo que hay que analizar es el contexto, no si cruzó las piernas, si cruzó los brazos, ¿sí? Por lo menos lo que se ve a primera observación de que él está en una estructura alejada, o sea, como que se sienta hacia atrás, ¿sí? Sí, Como sí. que recuesta su cuerpo para atrás, lo que hace de que pierda esa conexión, ¿no? De con la persona que lo está entrevistando, o sea, hay algo que lo hace alejarse, ¿sí? Y rompe por ahí esa estructura de proximidad. Pero también hay que entender de que están hablando sobre él, que están hablando sobre situaciones que estuvo viviendo, entonces por eso es muy importante ver el contexto, ¿sí? Y analizar cuando él se siente bien y cuando él está abierto, ¿sí? Para empezar, ahí sí, con las preguntas, a ver cómo su cuerpo reacciona. Correcto. Te diría que si tendría que verlo, si querés lo podemos analizar y lo podemos ver o lo podemos charlar en un próximo llamado que tengamos, pero siempre hay que entender que lo más importante para poder evaluar a una persona es entender el contexto, porque podemos decir que él está generando una situación de mentira y lo que le está haciendo su cerebro está pensando en las situaciones complicadas procesales y todo, y por ahí es más miedo, ¿sí?, que una mentira. Entonces, por eso hay que entender bien lo que es el contexto y en base a eso poder saber qué es lo que está sucediendo en él. Entonces, las evaluaciones por ahí apresuradas lo que nos dejan son espacios abiertos donde no llegamos a entender realmente lo que está pasando en esa persona. Entonces, clarísimo eso es importante saber, ¿me entendés, Ari? ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que hacer es no detectar mentirosos, sino que todo lo contrario, Claro. Observar mejor antes de juzgar, ¿viste?, a la persona. Correcto. Bueno, estamos en comunicación con Mariano Ojeda, licenciado en investigación criminal y especialista en comunicación no verbal por la Policía Federal Argentina. Es profesor del Instituto Universitario de la Policía Federal y es investigador en materia no solo criminal, sino también de la comunicación no verbal en lo criminal. Mariano Ojeda, te agradecemos tu tiempo y bueno, estamos en contacto nuevamente. Yo termino esta nota y te vuelvo a llamar. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, espero que les haya gustado y podemos, si así lo prefieren, analizar en un contexto mucho mayor y conductivo y con algo de técnica especializada, lo que estuvimos hablando de Moyano, no habría ningún problema. Bueno, te vamos a agradecer y primero armo esa nota y ya vemos en qué momento se puede hacer. Y bueno, ¿vos en este momento estás en Buenos Aires o en Misiones? Ahora estoy en Buenos Aires. Bueno. Vine por unas cuestiones personales, pero estoy regresando a la ciudad de
de Posadas Misiones el día miércoles. Correcto. Así que bueno, dejo una última cosita. Sí, por favor. Ariel, Sí. tengan en cuenta que esto no se aprende de memoria, si se entrena, se observa y se interpreta. Sí, es una cuestión observacional. Absolutamente siempre se contextualiza. Ahí es donde realmente utilizamos la herramienta de forma correcta. Correcto. Así que bueno, @silvio.mariano.ojeda es mi Instagram, las personas que quieran. Sí, lo tengo. Seguirme, lo pueden hacer. Así que muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Gracias a vos, Mariano, y bueno, ya en un rato más te llamo, estamos en contacto, y bueno, gracias por tu tiempo.